Muy buenas noches a este capítulo especial, capítulo 10 de Gobierna tus datos. Oye, increíble, Diego. Partimos hace un par de meses este podcast que partió en tu casa. Y hoy día estamos aquí en casa de Dani Jung haciendo el cierre. Chuta, ha sido un viaje bien interesante. Hola, Muy, Cristo. muy interesante, creo que recalcar la cantidad de aprendizaje que hemos tenido, Mm, compartido con la comunidad también, creo que es relevante eso. Cómo hemos podido orquestar también perspectivas desde la industria, desde la mirada más legal, más datos, más tecnología, también contrastar con todo lo que es la implementación propiamente tal de la ley y los referentes que hoy en día están liderando también esta etapa de la definición de la agencia. Entonces creo que la verdad que fue, a pesar de que corto en tiempo, fue muy completo en contenido. no, fue súper nutritivo. Agradecerles desde ya a todos los invitados. Estamos saludando ahí que se sumaron a este espacio y a quienes nos han seguido. Y cómo no íbamos a hacer un cierre algo más cercano, un poco más íntimo. Y presentarle también a quienes son parte de este staff de Gobierna tus datos. Y conmigo, bueno, con nosotros están aquí Cristóbal Jiménez, Dani Jung. Cristóbal Jiménez, nuestro director de protección y comunidad de datos. Y Dani Jung, nuestro director de calidad de datos. Bueno, chicos, ¿cómo están hoy día? ¿El primer podcast o no? Bien, sí, contento. Nuestro primer podcast, hemos estado aquí siguiéndolo en cada uno de los episodios y estamos acá entusiasmados de poder participar con Dani. O sea, yo acá estoy súper contento desde que vi el primer capítulo. Dije, chuta, acá hay gente demasiado interesante. Me gustaría estar ahí, estoy cumpliendo un sueño hoy día. Un Bueno, gusto verlos a todos. Y bienvenidos acá. Abrimos en la casa de Diego. Ahora también cerramos en un lugar donde hemos hecho hartas cosas importantes para el equipo de Gobierna tus datos. Entonces también es un honor que estén acá para cerrar esta temporada. Gracias, Dani. Aquí fue uno de los primeros hitos de colocar Leona al tema de gobierno antes que se sumara ahí Diego, así que comparto ahí la nostalgia. Yo creo que es súper importante que en el espacio de día primero conozcamos quién es Cristóbal Jiménez, quién es un poquito Dani y Jun, así que preséntense y dale, Cris. Bueno, Cristóbal Jiménez por acá, yo soy antropólogo de base, ese es mi pregrado. Y cosas de la vida, después que terminé el pregrado me dediqué a temas de tecnología, particularmente gobierno de datos. Mm, Tuve una buena experiencia ahí también liderando todo lo que es madurez de datos. Fue un cargo bien interesante donde aprendí muchísimos temas de upskilling, reskilling, talento, cultura, educación. Y también tuve una experiencia particularmente en temas de liderar gobierno de datos y también portafolio de gerencia de datos. Entonces, ha sido bien interesante y ahora también me he estado especializando en el tema de protección de datos. Es algo que vi que se venía a venir y me metí en eso. Y es por eso que también me dediqué a estudiar el magíster en tecnologías de la información y gestión. Así que ahí ya estoy finalizando este segundo título. Espero que sea el segundo y muchos más. Así que eso puedo contarle un poco. Me gusta también el arte, la música, las artes marciales, el deporte en general. Así que encantado aquí de poder estar acompañándolo hoy día en este tremendo podcast. buena, bacán. Oye, Dani. buenísimo. A ver, me presento un poco, querida audiencia. Soy ingeniero, tengo un máster en investigación de operaciones, tengo también un doctorado en econometría y de alguna manera u otra mi trayectoria profesional siempre me llevó a trabajar con datos, a ayudar a corporaciones en diferentes industrias, en la minería, en transporte, en retail, a mejorar sus procesos, a tomar mejores decisiones basadas en datos. Cuando yo empecé a hacer esto no tenía un nombre como hoy día, como ciencia de datos o cosas más sofisticadas. Antes era, oye, ayúdame a mejorar este proceso nomás. Y a lo largo de toda esa experiencia, hace ya casi 20 años, he podido sufrir en carne propia muchos de los dolores que están enfrentando hoy muchas empresas que se fijan que tienen mucha información, que no saben cómo sacarle provecho, que no saben dónde está, que quizás creen que hay cosas que se pueden lograr con los datos que tienen o que se deberían poder lograr, pero en la práctica es súper difícil sacarles valor y sacarles provecho porque
no quiero decir que hay un desorden, pero hay desconocimiento de un área de lo que otra sabe y hay falta de organización, falta gobernanza, falta tenerlo todo súper claro. Bueno, Oye, déjame agarrarme de eso porque creo que el Dani como que habla en genérico como de esta problemática, pero cuando uno lo lleva en concreto a lo específico, que es como la temática que hemos hablado en los podcasts, que es la nueva ley, ¿cierto? Creo que ese arquetipo, digámosle, se replica. Entonces, a la larga, si uno dice, oye, un área no es consciente de lo que otra sabe o tiene o lidera, o qué datos maneja, o la profundidad, o finalmente incluso cuando lo llevamos a gobernanza, como decía Chris, como de dónde proviene el dato, si es que efectivamente ese dato que estoy ocupando es el adecuado o no, o después definiciones más de cómo, qué datos ocupo para calcular qué cosa. Y ya como que se empieza a enredar, creo que es como el punto común que se discutió en casi todos los capítulos. Esta lógica de tensionar de cierta manera a las compañías desde una perspectiva que a lo mejor no ha sido antes en la tónica de las leyes, ¿cierto? Intersectar el aspecto legal, el aspecto ciberseguridad, el aspecto tecnológico. Y cuando hablamos de datos, a veces unas empresas los tienen dentro de tecnología, unas otras aparte, pero a la larga esta coordinación se mantiene en el sentido de la problemática, no está resuelta. No está resuelta porque el abogado muchas veces no sabe de tecnología o no sabe de ciberseguridad o viceversa. Los tecnológicos no saben de leyes y creo que esa dificultad es algo que me parece pudimos como dilucidar bastante claro y fue un factor común que yo creo que también tú, Chris, lo vivís mucho más en carne propia en tu día a día, ¿no? Al final como cuando tú tienes que llevar adelante trabajo y tareas relacionados con esto, te das cuenta de ese gap. Entonces creo que ese punto que menciona el Dani al final es parte incluso de nuestra propuesta de valor hoy en día. pero indudablemente está súper bueno el complemento, Diego. Y yo creo que me gustaría preguntarle a usted y también dar un poco parte de la visión de por qué estamos acá. ¿Bien? O sea, nosotros hemos trabajado, yo recuerdo por ahí, el año, no sé, 2013, estaba trabajando, planillando en Axe, viendo cómo este tema desde algo muy simple, hacer un reporte, hoy día ha evolucionado en cómo nosotros gobernamos cierta data de cliente. Y Gobierna tus datos nace precisamente para abordar esa necesidad que tiene que ver cómo conectamos correctamente desde la mirada técnica, legal, gestión del cambio, educacional, todos los desafíos, porque una de las cosas más difíciles de implementar tecnología tiene que ver con la adherencia a esa tecnología, por la parte de la gestión, y algo que no se conversa, pero hoy día en reuniones ahí que hemos tenido con Diego, y también por tu lado, Luis, nos hemos dado cuenta de lo importante de la parte de gestión del cambio. Entonces, nosotros en Gobierna tus datos, cuando declaramos protege tu futuro, tiene que ver con no solamente ofrecer servicios integrales, sino que tiene que ver con de verdad cómo nos hacemos cargo de la problemática, cómo generamos capacidades en el mediano y corto plazo de las empresas, no solamente en formato empresa, sino que también en formato pyme. De alguna manera eso es lo que, en lo personal, me gusta decir de por qué Gobierna tus datos como empresa es lo que viene a ofrecer. Entonces, yo me abalanco un poco por qué Diego está acá. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dar? ¿Por qué estás en este equipo? Oye, buena pregunta. Yo creo que el trayecto en mi carrera profesional como que ha sido bien entretenido para mí, lo he pasado bien, he tenido diversos cargos en distintas empresas y eso me ha gustado mucho, pero creo que ya de hace un par de años empecé a sentir esta necesidad de poder quizás aportar valor desde una perspectiva de creación primero y después también de ser parte y dueño de eso. Entonces a la larga estaba buscando el poder conectar con personas como ustedes, con ganas de hacer algo diferente, con ganas de impulsar algo propio, con ganas también de todo ese esfuerzo, inversión que uno le pone a la larga poder retornarlo hacia primeramente los mismos que estamos formando esto. Entonces hay una motivación muy fuerte de ahí, de emprender, de generar valor, de poder ese valor que aportamos a las compañías también poder retornarlo hacia mí o hacia nosotros en este caso. Eso es lo primero. Y segundo también, que quizás esto es algo que apareció un poco después, creo que uno siempre tiene que abrirse a las oportunidades. Que algo también que me voy a poner medio filosófico, pero al final cuando uno anda por la vida preparado y las oportunidades están por ahí, creo que es como, hay como que hacer esa conexión. Entonces, también fue un poco eso, como de yo estar buscando
como alternativas de poder hacer esta lógica de agregar valor, de crear cosas, y aparecen ustedes. Entonces también hay como eso, y me gusta mucho. Creo que ya no sé cuántos meses van, como 6 meses o algo así. Creo que me he podido ir como conectando más con ese propósito que tú mencionabas ahí, de gobierno de tus datos, pero también con esta como capacidad de poder crear algo, poder ofertarlo, poder también conectar con las necesidades que tienen las empresas, las personas, las pymes, etcétera, y desde ahí empezar a hacer estos links, estos nexos, estas intersecciones de propuestas de valor con necesidad. Creo que eso es como lo que hoy día me motiva No, mucho. de acuerdo, y antes de escuchar ahí a Chris y a Dani, nunca o sea, para nada hemos querido como romantizar el emprendimiento. Creo que es algo súper demandante, desgastante, pero me gusta mucho como que ustedes me conocen, yo siempre hablo de la pasión. Hoy día vengo vestido de rojo. La pasión de gobierno de tus datos, la pasión. Siempre me queda con esa frase de Jobs que hablaba acerca de cuando tú tenés pasión de las cosas, como que las cosas van fluyendo. Hoy día estoy como bien contento y bien motivado de que hoy día podamos ayudar a ciertas organizaciones al menos a saber dónde están paradas, qué tan preparadas están. Y cuando eso hace un match respecto a tu visión, creo que algo realmente Mm. bien gratificante y nutritivo. Entonces, de la misma visión, preguntarle ahí a Chris por qué está acá, qué es lo que queréis generar. No, sí, oye, y súper bueno lo que tú decís, y aprovechar también de reconocerte que se nota que eres un tipo apasionado, así que eso también moviliza harto a la organización, a nuestra organización. Y claro, o sea, todo lo que ustedes dicen es como que, y esto siempre trato como de no naturalizarlo y decir como, oye, sentido común, sino que es súper interesante todo lo que estamos conversando acá, empresas que, claro, antiguamente no se hablaba de computadores, sino que era el planilleo ahí. Imagínate los contadores cuando estaban ahí en el 1900 registrando cada clavo, cada perno, no, olvídate. Y eso ha ido creciendo exponencialmente. Entonces, yo siempre reflexiono esto. Yo, claro, soy probablemente el más joven acá del grupo y a mí me tocó ver también ese avance tecnológico. O sea, recuerdo de cuando, bueno, había un computador ahí, un Windows 98 en la casa con el disquete y qué sé yo. Ah, ya hoy día pensar, no sé, tener, no sé, un teléfono en la mano inteligente. Yo recuerdo en algún momento cuando niño haber imaginado, oye, ¿por qué tengo un pendrive y un teléfono aparte? ¿Por qué esto no puede ser uno? Y bueno, hoy día ya tenemos unas tremendas máquinas que nos acompañan a todas partes, dispositivos inteligentes. A mí en particular me gusta mucho el concepto de también entender el mundo presente en el que vivimos. O sea, el humano hoy día vive inmerso en la tecnología. Y eso es un hecho que no podemos negar. Entonces, hoy día yo pienso cómo puedo aportar desde mi capacidad de comprender, de entender, de transmitir todos estos conocimientos y los podemos ocupar para poder vivir mejor. O sea, el tema hoy día yo creo que es ocupar la tecnología de manera responsable y que esto vaya quedando en un legado y que el futuro que vayamos construyendo sea mejor con las acciones que hacemos presentes. Entonces ahí es donde yo veo la oportunidad, ahí es donde yo creo que nuestra organización o el hecho de, por ejemplo, personalmente yo impulsarme a formar parte de este equipo es ese. O sea, que marquemos el rumbo, marquemos la diferencia y ayudemos a otros también a ir a encauzarse. Y eso es lo bonito también que se ha ido generando acá en los podcasts, el ir generando esta comunidad que aprovecha ahí de saludar, chiquillos, chiquillas, muchas gracias ahí por acompañarnos en todos estos podcasts y de poder seguir aprendiendo. Entonces, ojalá que esto no se acabe, ojalá seguir construyendo conocimiento y esa es mi visión, como que sigamos construyendo el futuro en conjunto. Buenísimo. Oye, súper buena reflexión, Chris. Ahora, yo pensé esta pregunta, le he dado hartas vueltas desde que empezamos con Gobierna tus datos. Y creo que la mejor respuesta que tengo es que hoy día estamos en un momento súper crucial respecto de la tecnología y qué es lo que nos va a permitir hacer y qué es lo que le vamos a permitir a la tecnología hacer. O sea, si se fijan, en los últimos 3, 4 años ha habido un avance tecnológico súper grande de qué es lo que se puede hacer con datos. Empezaron todas estas herramientas de inteligencia artificial que están a la mano y al alcance de todos nosotros.
salió ChatGPT y de repente ya no es necesario que escribamos una carta. Solamente le podemos decir al computador o a nuestro teléfono incluso, oye, necesito que mandarle una carta a tal persona que diga más o menos esto y esta herramienta me ayuda. Ahora se está empezando a utilizar en los lugares de trabajo. Hemos visto que muchas de las tareas que eran rutinarias eran quizás más fomes o que quizás se alejaban un poco del core del trabajo que hace cada uno de nosotros. Ahora estamos permitiendo que lo haga un computador. Y cuando permitimos que eso lo haga un computador, ese programa o esa inteligencia artificial lo está haciendo basado en información que usó para aprender qué es lo que deberíamos hacer. Y si pensamos un poco más atrás, la gente que es un poco más vieja como yo, nos vamos a dar cuenta que, y yo más encima que tuve la oportunidad de colaborar con muchas empresas a lo largo de mi trayectoria y en todas pasaba lo mismo. Hay una desconexión súper grande entre las cosas que sabemos que son posibles y entre lo que efectivamente es posible hacer con la información que tenemos, porque hay una desconexión. Y pensemos, si en una misma empresa que genera datos y de alguna manera está consciente de que esos datos son importantes para su bienestar, para su eficiencia, para el producto que están desarrollando, para el servicio que le quieren prestar a la comunidad, aún así hay cosas que se pierden en el camino. Imagínense cómo debe ser que yo quiero usar una inteligencia artificial para escribirle una carta a una persona con la que, no sé, quizás quiero hacer negocios o quizás quiero postular un trabajo o quizás quiero postular a un posgrado en el extranjero o a estudios y estoy confiando en que esa carta la va a escribir una herramienta que fue entrenada con Bayern a saber qué información y de alguna manera estoy poniendo parte de mi futuro, no sé, quizás no son cosas tan trascendentales, pero estamos poniendo parte de lo que hacemos en eso. Es importante que sepamos que eso fue entrenado o fue alimentado con información fidedigna, información que sea correcta. Y también tenemos que tener en cuenta que cada vez que usamos esa herramienta estamos contribuyendo con nuestra vida, con nuestra historia, al conocimiento global de la humanidad, porque los datos que nosotros le pasamos a ChatGPT son parte ya del inventario de información con el que eso se entrena y con el que eso le va a dar quizás una respuesta a otra persona. Y ahí entra el tema de por qué los datos son importantes. Y la otra parte que hace que este sea un momento súper especial es que en muchas sociedades, algunas antes, otras después, nosotros estamos justo en el momento en que estamos empezando, nos hemos dado cuenta como sociedad que es importante que regulemos cómo se ocupa la información que es de cada uno de nosotros y para qué se ocupa. O sea, por ejemplo, muchos de nosotros, quizás algunos más, quizás algunos menos, nos llaman varias veces al día ofreciéndonos cosas de empresas con las que nunca hemos interactuado. A veces son campañas políticas que usan nuestros números y suena una grabación de un candidato que nos promete algo, o muchas otras veces son una estafa. Y son cosas de las que nos deberíamos proteger. Y de alguna forma las leyes que están apareciendo ahora interactúan con cómo las empresas tratan los datos, cómo utilizan la información y de qué manera pueden contactar a la gente y qué cosas pueden ofrecer y qué cosas no pueden ofrecer basado en esa información. Si se fijan, hace poco salió también el reglamento que obliga a las empresas a contactarnos con, no sé, pues con el prefijo 600 o con el prefijo 809. Y esa también es una forma de regular estas cosas. Es una forma de que la empresa se presente y diga, oye, yo soy un negocio legítimo que se quiere contactar contigo. Quizás por algo en lo que tú no estás interesado o que tú no me lo pediste proactivamente. Y el hecho de usar ese prefijo nos permite reconocer la llamada y saber qué hacer con eso. O sea, nos permite elegir si queremos contestar, si no queremos contestar. Y de la misma forma que esa ley nos permite, no sé, quizás esa capacidad, nosotros también deberíamos poder decirle a una empresa, oye, ¿sabes qué? Yo te entregué mi dirección porque necesito que tú me despaches tu producto. No es para que se la vendas a un tercero para que haga otras cosas con eso. Y eso, sumado a toda la capacidad computacional y a todo el desarrollo de algoritmos matemáticos y de técnicas computacionales, hacen que hoy día estemos en un momento en que las cosas que decidamos y que pensamos ahora, de alguna manera van a determinar cómo vivimos en los próximos años. Y dado eso, creo que es una posibilidad de hacer un aporte, no tanto a las empresas solamente, sino que también a la sociedad. De qué cosas podemos hacer, qué cosas es correcto que hagamos, qué cosas no. Eso está súper bueno. La confianza está O sea, avanzando. el tema de protege tu futuro y bueno, Chris, ojo, no te veis tan joven, pareces joven, pero pareces más viejo. Pareces lejos el más viejo del equipo. Oye, digo, tú fuiste en el pasado, no tan pasado,
Chief Data Officer, Chief Information Officer, director de TI, hoy día director de estrategia de Con tus datos, director en otras empresas, pero hoy día emprendedor. Y este viaje de los podcasts, como, ¿qué tipo de reflexión te das? Porque tú tenías una experiencia súper nutritiva estando en la parte corporativa de los que toman decisiones sobre datos y hoy día como literalmente proveedor de servicios sobre temas de datos. Sí, está bueno el punto. Yo creo que partiendo por la base de que no sería quien soy si no fuera gracias a las experiencias que tuve en todas esas grandes empresas, creo que me entregaron mucho, así como yo también les entregué mucho. Fue una relación súper linda, recíproca en ese sentido de, creo que aporte y crecimiento mutuo. Sin embargo, creo que cuando uno está como desde otra vereda, creo que el haber estado ahí de cierta forma me conecta mucho con la gente, me conecta mucho con las personas, con los profesionales, con los ejecutivos que están en esas compañías hoy en día, porque a la larga viven o están viviendo problemáticas parecidas a las que yo vivía cuando estaba ahí. Entonces creo que eso es algo que me gusta mucho. Y quería conectar algo como con eso, con esa reflexión, porque a la larga muchas veces estamos como un poco como quizás como mirando el día a día, a veces ya supongamos que el año a año, pero hubo una frase que dijo el senador Kenneth Pugh que me marcó. Me marcó porque no lo había puesto de esa manera en mi vida. Y él dice, yo no estoy trabajando ni por mí, ni por la generación que viene, ni la que viene después. Estoy trabajando por mis nietos, mis bisnietos. Estoy trabajando por el futuro del país. Estoy trabajando por el futuro de los que vienen, que a lo mejor ni siquiera todavía han nacido. Por eso yo estoy metido en las leyes de ciberseguridad, en las leyes de protección de datos, en las leyes relacionadas con IA y qué sé yo, lo que el cibersenador, como él nos dijo que le decían, está metido. Claro. Creo que eso me encantó y agregó mucho valor y mucha reflexión a mi por qué y a la larga también cuando veo esta perspectiva de ahora ser un partner, un proveedor, digámosle, o un emprendedor, como tú dijiste, Eric, creo que también hay mucho de eso en mi motivación. Hay mucho de querer aportar a un contexto desde una perspectiva distinta a la cual estaba acostumbrado, ya no siguiendo o no aportando o siguiendo en esta lógica de hacer crecer a una compañía ya existente quizás, sino que también ahora empezar a descentralizar un poco también ese crecimiento y hacer crecer a otros organismos, otras instituciones, otras personas, desde otra perspectiva. Creo que eso también es como importante. No, súper, súper valioso. Pensando un poco en el podcast, de hecho, a mí como que yo no soy abogado ni nada, pero me gustó mucho la forma en que pudimos conectar con abogados y agradecerles también a todas las partes, a Katen particularmente, a Alex Norfolk Barboe, al senador Kenneth, a la Romina, Garrido, a la Lisi, que fueron como de este mundo más legal. Y a mí me llevo como dos insights bien importantes. Uno que lo decía Catherine, bien, saludos, Catherine, de que la ley es un desafío técnico. Y hoy día, de alguna manera, decir que alguien es experto en algo que todavía es emergente sería incorrecto. O sea, hoy día vemos quizás muchas empresas que declaran, oye, soy experto en esto otro, experto aquí. Y cuando todos son expertos, es como que nadie es experto. Yo creo que legítimamente nosotros en Gobierna tus Datos somos personas de oficio en el tema de los datos. Siempre hago el ejemplo como que nosotros somos los zapateros. Y ya no existe el zapatero, pero el zapatero sabe lo específico. Nosotros que hemos trabajado muchísimos años en temas de datos sabemos que en realidad el desafío es entender realmente cuál es el desafío que tiene la empresa, cuál es la naturaleza de su producto. Y por tanto, lo conecto con otra frase que a mí me gustó mucho que dijo Romina Garrido, que es la presidenta de la comisión que está asesorando el reglamento de la protección de datos. Dijo, oye, si esta cuestión tenéis que partir básico, un diagnóstico. Es distinto el alcance que va a tener para una pyme que tiene un carrito de compra, como decía el senador, a una empresa gigante. Pero el diagnóstico es como súper importante. Entender dónde estáis parados, entender qué es lo que estás haciendo. Creo que es el hito cero y como que no todos saben cómo por dónde partir, porque dado que es tecnológico, hemos visto empresas que ni siquiera saben dónde tienen los datos almacenados. Pues entonces, me gustaría preguntarle a ustedes, pues Chris, Dani,
viendo este journey de podcast, ¿qué le ha llamado la atención y conectándolo un poco con su experiencia? Oye, no, es bueno la reflexión y creo que este espacio que fuimos instaurando de los podcasts ha sido muy bueno para eso, para justamente poder visibilizar el tema. Porque claro, tú decís zapateros de los datos, ¿ya? Pero existen distintos tipos de zapateros porque probablemente, no sé, hay gente que necesita un zapato para jugar a la pelota, Claro. hay otro que necesita un zapato para ir a trabajar, o sea, depende mucho del contexto en el cual se necesita el zapato y eso también probablemente va a demandar a ciertos especialistas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es súper bueno los capítulos de Juan Barra o Sebastián Torres, que claro, no hablan de las empresas grandes, tienen muchísimos procesos. Y claro, también en mi experiencia trabajando en empresas grandes te das cuenta de que, y si bien hay no sé, una empresa se puede catalogar de una manera, por ejemplo, un retailer, igual dentro de ese retailer existen como subnegocios o distintos mundos, como yo lo hablo más desde mi lenguaje, mi jerga antropológica. Son distintos contextos, grupos humanos que tienen distintos focos, que todos aportan al negocio principal, pero finalmente llevan distintos negocios a su manera. El equipo, no sé, comercial, operación, logística, etcétera. Y así pasan las distintas industrias también en el mundo minero. Entonces, creo que eso es bien relevante entonces como este tema como un poco de entender el contexto. Eso quiero llevar como un primer punto. Y lo segundo, que creo también relevante, que ustedes lo mencionaron un poco esto como el lenguaje. Eso creo que también algo que en algún minuto también me cuestionó mucho, como claro, yo partí, por ejemplo, estudiando una carrera que tiene que ver mucho con el humano. Y terminé, hoy día estoy metido en el mundo de la tecnología, que a mí me encanta el desafío y la expertise que he ido tomando. Pero lo que sí he descubierto es de que existen distintos tipos de lenguajes que se van dando. O sea, hay un lenguaje de negocio, que es lo que estamos hablando, como esto de los tipos de los zapatos, pero también está el lenguaje de hacer el zapato. Y esto voy a tratar de llevarlo más directamente. O sea, está el lenguaje de negocio, está el lenguaje técnico de los datos, y también, por ejemplo, está este lenguaje jurídico, que para mí también debo confesar que es algo nuevo, que es algo que también he ido adquiriendo en el último año, yo ya diría. Entonces, es importante cómo uno puede ir traduciendo o entendiendo estas distintas formas de expresión, ¿ya? Porque obviamente, claro, los CEO también tienen una visión muy clara de mantener el negocio a flote. Y para eso tienen que saber equilibrar. Me gusta mucho eso de la figura del CEO. El CEO, si se ponen a pensar, tiene que ser muy clever de poder entender la operación de su negocio, de entender la parte financiera, de entender incluso la parte no lo vamos a llamar recursos humanos, de las personas, ¿cierto? Que ha ido cambiando. Entonces, tiene que saber un poco de todo y poder hablar estos distintos lenguajes para mantener el negocio a flote. Entonces, creo que este desafío del tema de la protección de datos, pero más allá, la gestión, la gobernanza, el tener esto ordenado, te demanda también entender estas distintas dimensiones. Así que, volviendo un poco a la pregunta, creo que dentro de esta temporada de los podcasts hemos podido ver estas distintas conversaciones, estos distintos lenguajes, estas distintas perspectivas de cómo enfrentamos la protección, cómo enfrentamos la gobernanza de los datos y lo convertimos en una oportunidad. Yo creo que ahí también está, o sea, no solamente, y esto es un mensaje que probablemente voy a repetir mucho, no solamente la oportunidad del cumplimiento normativo, sino también es la oportunidad de la oferta de valor. Porque también entendiendo el lenguaje en el que estamos, claro, quizás, yo eso pienso, sorry si me extiendo un poquito más en la respuesta, pero hace 6 años yo pensaba, era súper complejo procesar texto. Incluso el texto se pensaba como que no era como un dato, o sea, el dato siempre era asociado a algo más numérico. Y hoy en día, herramientas como lo que mencionaba Dani, ChatGPT, de que te puede escribir una carta, qué sé yo, es muy de texto. Entonces, hoy día la tecnología siento que también está tomando más ámbitos en el cual, claro, el humano era más experto, o sea, el humano era el que era capaz de leer un texto y entender de qué se trataba. Hoy en día la máquina también lo puede hacer. Entonces, es bien interesante el presente en el que estamos,
el contexto en el que estamos, y ahí es donde está también la invitación. O sea, hoy día las empresas que están interesadas en no solamente invertir esto por un tema normativo, creo que tienen la oportunidad también de explorar de cuánto más eh, eh, puedo empujar a mi negocio a crecer más allá de lo que siquiera yo había pensado. O sea, hoy día las oportunidades están. Entiendo. Así que ha sido buena temporada, buenos invitados. Así que me he llevado varios aprendizajes de acá. No sé cómo lo has visto tú, Dani. Es súper interesante. A mí me ha gustado harto esta temporada porque creo que cubre dos lados súper interesantes de esta coyuntura social en la que estamos. O sea, partimos entrevistando a gente que trabajaba en empresas que estaba a cargo de cuidar los datos, de ordenar los datos y de entender cómo ellos se estaban preparando y cómo ellos ven esta nueva forma en que el Estado se está haciendo cargo y está normando la situación. Y también hemos tenido la oportunidad de conversar con las personas que están haciendo la normativa, en qué cosas se están fijando, qué cosas consideran que son importantes, por qué lo están haciendo. Y por último cerramos con la gente que va a estar encargada de implementar esta nueva normativa. Y nos damos cuenta que hay de alguna manera un gap súper grande entre lo que los legisladores están haciendo, entre lo que el gobierno o el Estado piensa que es lo que necesita para poder implementar todas estas normas, y cómo lo están viviendo las empresas, de qué cosas se están cuidando, qué cosas creen que son importantes, en qué cosas tienen que meterles ojo. Y si se fijan, esto es algo que puede ser una oportunidad o en chileno común y simple puede ser un tremendo cacho. Esto lo vemos como una oportunidad de, oye, ordenemos la casa, sepamos bien qué tenemos, dónde está, qué significa. Eso de alguna manera va a sentar los cimientos y va a permitir que el día de mañana podamos sacarle valor a esa información. Y va a permitir que podamos sacarle valor a esa información de forma legal, de forma ética, de forma en que nuestros clientes, de forma en que la sociedad va a estar de acuerdo. Vamos a dejar de tratar de sacarle valor llamando 5 veces por día a la misma persona y cuando no contesta llamándola de nuevo. Vamos a encontrar otra forma de ocupar esa información para poder comunicar nuestro mensaje, para poder desarrollar mejor nuestro servicio. Y algo que decía al principio, cuando decía, oye, hay mucha desconexión entre varias áreas de una empresa, de repente una mano no sabe qué es lo que está haciendo la otra, o estamos caminando en una dirección y estamos mirando para otro lado. Justamente esta ley va a ayudar a que eso deje de pasar. Va a ayudar a que de alguna manera todos nos pongamos las pilas y ordenemos la casa. Vamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Esos son temas que creo que están súper bien cubiertos en el podcast. Y ¿qué es lo que más me llamó la atención? El capítulo anterior, en que decían, oye, tenemos toda esta normativa, la hemos publicitado, las empresas se están poniendo las pilas, están empezando a entender que esto es un tema urgente, porque más allá de que esto se ponga en vigor en un año, 4 meses más, o algo por el estilo, ese tiempo es súper corto, porque usualmente son cosas que no sabemos hacer, que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que quizás contratar a la gente que va a ser capaz de hacerla o encontrar un partner, un socio que nos entregue esa capacidad, que acelere la forma en que adoptamos estas cosas. Y por otro lado me pongo a pensar, lo que no se controla, lo que no se verifica, en realidad no se cumple. Como dijo alguien por ahí, invité a un curso que estaba haciendo en la universidad, me dijo, oye, lo que no se gestiona, perdón, lo que no se mide no se gestiona. Y acá es lo mismo, si no verificamos que las cosas se cumplen, si no, por ejemplo, no le entregamos las armas a la Agencia Nacional de Protección de Datos para que haga la pega que tiene que hacer, vamos a crear un entorno que va a ser peor todavía. Vamos a crear gente frustrada porque ve que todos estos avances y todas estas leyes no están impactándole de nada en su bienestar diario. Va a hacer que todas las, no sé, pues, todas las empresas que digan, oye, pero yo me puse las pilas acá y mi competidor no lo hace, va a crear un ambiente más injusto. Entonces es súper importante que, tal como nos hemos dado cuenta que los datos son importantes, que es súper importante resguardar la privacidad de las personas, que los dueños de nuestros datos somos nosotros. No son la empresa a la que le pedí que me hiciera un delivery y tampoco el sastre que le pedí que me hiciera una camisa. Mis datos son míos. También es importante que el Estado entienda que tiene que verificarlo y tiene que entregar los recursos para que eso pase. Indudablemente. Mm. Oye, estaba pensando ahí, llega un poco lo que hablaba el Dani acerca de los gaps.
viene a mi mente unos capítulos que tuvimos ahí con Felipe y con Mariano, ¿te acuerdas? Más enfocado al tema de gobierno. Desde como tu experiencia, conectando con distintos ejecutivos de tecnología, con gerentes, desde esa mirada más como corporativa, a nivel estratégico, ¿por qué es importante hoy día, que en realidad siempre lo fue, pero por qué hoy día estamos hablando de la importancia de gobernar tus datos? ¿Por qué un Felipe nos dice, gobierno de tus datos, gobernar los datos es la solución? ¿Qué le decimos como al mundo corporativo, al mundo estratégico? ¿Cómo lo llamamos a piso? Mm. Sí, hay una forma que me gusta como de poder explicar esto. Yo creo que hay una mirada dual. Creo que Chris abordó una parte y la otra creo que es evidente, pero la voy a repetir. Como hay una parte que tiene que ver con protegerte de cierta manera. No solo como individuo, como decía Dani, eso es evidente, como derecho del ciudadano, ¿cierto? Pero más como compañía. Cómo tú proteges de que finalmente los cimientos sobre los cuales tú construyes después tus estrategias, tus decisiones, tus tachos, reportes, etcétera, sean como los correctos. Pero también hay una parte más como, llamémosle, de agregar valor, de obtención de valor, que se complementa, ¿cierto? Que va en línea de cómo yo aprovecho y utilizo como una ventaja lo que tú mencionáis, el orden, el gobierno, ¿cierto? La lógica de tener, de cierta manera, bien catalogados mis datos con todo lo que tenga que ver, eh, todo lo que está alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, a la larga creo que, en concreto, yo creo que hoy día las compañías tienen que comprender, no solo ojo, los ejecutivos, porque a veces uno se queda en los ejecutivos, pero cada vez que uno sube en una jerarquía en una compañía, siempre termina en un directorio. Cuando hay un directorio o un miembro del directorio que pone sobre la mesa el tema y lo impulsa, se nota demasiado la diferencia con directorios que no tienen ningún tipo de perfil así. Entonces, yo creo que incluso iría más arriba del liderazgo de la compañía, iría más también al directorio. Creo que es bien claro, hay que entender esta parte más de cuidarse, de protegerse, de defenderse, podemos decirlo así, y otra más de cómo yo, a raíz de esa misma lógica, puedo obtener valor, acelerar mi negocio, hacer crecer mi negocio, incluso crear nuevos negocios. Creo que ahí también hay muchas oportunidades. Cuando uno tiene orden puede empezar a crear valor nuevo, que no existe hoy en día en el core business o en el BAU, como se les menciona también. De todas maneras, Dani, y ya voy contigo, Chris, porque quiero aprovechar de conectar el punto que decía Diego, como el atractivo. ¿Por qué hoy día, o sea, por qué sería, comilla, atractivo más allá del aspecto normativo, más allá del desde del gobierno? ¿Por qué hacemos gobierno de datos? ¿Cuál es como el endgame final? ¿Cuál es el impacto desde la mirada analítica de hacer un buen gobierno de datos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el final para llegar a, como al resultado esperado? Mira, este es un punto súper interesante, Eric, porque en todas las partes en las que he tenido la oportunidad de colaborar o de tratar de, no sé, hacer una consultoría siendo parte de la organización, siempre he notado que me han dicho cosas que son súper sencillas. Es como, oye, tenemos la información de, no sé, X proceso. Con eso debiésemos ser capaces de decidir, por ejemplo, cuándo hacemos una orden de compra, cuánto inventario deberíamos tener. Y digo, por supuesto, es súper sencillo. Hay harta teoría que está desarrollada en base a eso. Hay muchos modelos de investigación de operaciones. Esto no es particularmente novedoso. Si yo supiera más o menos, no sé, pues, qué demanda tienes, cuánta gente quiere comprar tus productos, podríamos tener la política de inventario óptima. Entonces, pregunta, ¿tú sabes cuánto vendes en un mes o en un día dado? Sí, por supuesto. Obvio que sé cuánto vendo. No sé, una tienda de ropa. Por supuesto que sé cuánta ropa estoy vendiendo. Ya, pues dime, ¿cuánta ropa estás vendiendo? Y lo que debiese ser una pregunta fácil o una respuesta fácil es algo difícil de hacer. Porque si esto pasa en todos lados, si tú le preguntas al área de marketing cuánto vende, te va a decir un número. Si le preguntas al área de operaciones cuánto vende, te va a decir otro número. Si le preguntas al área comercial cuánto vende, te va a decir otro número. Si le preguntas a finanzas o a contabilidad, te va a decir otro número. Y después pensamos, a ver, ¿por qué me pueden decir números distintos? Ok, porque de forma contable se registra de cierta forma, entonces la venta es esto y no esto. Pero para el área operacional que tiene que efectivamente mover la mercadería, lo que se vende es lo que sale de la bodega y lo que la gente se llevó para su casa. De comercial quizás hay otro número y no porque la forma de entender la venta sea distinta, sino que porque la leen desde otro sistema.
y marketing también tienen otro sistema. Entonces yo te pregunto, oye, ¿cuánto vendiste ayer? Le pregunto a 4 personas y tengo 4 números diferentes. Y la realidad es una. ¿Y por qué nadie sabe cuál es la realidad? ¿O por qué no estamos todos de acuerdo en cuánto es la venta? Es súper simple, porque no hay un orden, no hay gobernanza del dato. No hay ninguna parte de la compañía que en algún momento dijo, oye, ¿sabéis qué? Pongámonos de acuerdo. Para efectos financieros la venta es esto, para efectos comerciales la venta es esto. Cuando yo le entrego la contabilidad de impuestos internos, sale de acá, se calcula de esta forma, pero cuando tengo que pasársela al área de operaciones para que estime el inventario o al área comercial para que vea, no sé, cuánto tiene que comprar, es esto y se calcula de esta forma, sale de este sistema y se mide exactamente de esta forma. Eso es un ejercicio que rara vez se hace y es súper importante porque ¿qué pasa? Tenemos 4 datos que supuestamente son lo mismo. Nadie sabe a cuál creerle, a cuál no creerle. Y nunca nos pusimos de acuerdo en cómo había que medir algo tan fundamental para una empresa que se dedica a vender cosas, que es cuánto vendimos. Ya. Entonces, si yo no sé cuánto vendí, difícilmente puedo tomar una decisión hacia el futuro en base a eso. Porque no sé si es el número que me dijo operaciones, el número que me dijo comercial, es el número que yo tengo anotado en mi cuadernito. Y eso de alguna manera dice, pucha, si este fuera el número, querría hacer esto. Si este fuera el número, querría hacer otra cosa. Y como no sé cuál es el número, no sé qué hacer. O sea, tengo que tomar una decisión. Y esto no es un problema de falta de preparación o falta de conocimiento. Porque cuando tenemos esta conversación, el problema se hace súper obvio para toda la gente que está en la sala. Pero sin que haya habido alguien que lo haya mencionado explícitamente, es como algo que pasó súper colado. Para todo el mundo era obvio que el número que ellos manejaban es el número correcto. Pero ese número no hace sentido para el resto de la organización. Si hubiera un gobierno de datos, si hubiera gobernanza, si hubieran reglas claras de qué se guarda a dónde, qué significa, quién tiene acceso a leerlo y para qué fines, esto no pasaría. Claro. Sí. Lo explicaste súper claro. Y es súper sencillo. Piénsalo de esta manera. Yo puedo contratar al mejor chef del universo para que me haga la torta más deliciosa. Pero si le paso harina que quizás no es tan buena, piensen acá, la harina son los datos, o le paso una pesa que, no sé, tiene un margen de error súper grande, pucha, la torta quizás no le va a quedar tan buena y no es culpa del chef. Tiene malos ingredientes, tiene malos instrumentos. La gente que está tomando decisiones importantes tiene mala información. Y el resultado de eso no puede ser bueno. Oye, Dani, tremendo ejemplo. En nuestro ejemplo de la torta, ¿nosotros qué seríamos? Buenos tus datos. Re buena pregunta. Nosotros somos el ayudante del chef que le dice, oye chef, ¿sabéis qué? Esta pesa que tenía acá tenéis que hacerle un par de ajustes. La harina que te pasaron no es tan buena, pero no sé, pues, yo te puedo pasar un colador para que la dejemos buena, impecable. Y tú tengas todos los materiales y todos los instrumentos que necesitas para poder hacer bien tu pega, que es hacer un buen bizcocho, una buena torta. Buenísimo. Excelente, me encantó esa metáfora. Mejor que la del zapatero. Súper. Oye, Cris, en tu rol como director de protección y comunidades, se ha hablado, hoy día está muy vigente el tema de hablar acerca de protección de datos, pero de repente ya estamos hablando de gobierno de datos, algo que nosotros llevamos trabajando hace muchísimo tiempo, pero ¿cuál es la diferencia entre la protección de datos y el gobierno de datos? ¿Dónde conversan? Sí, siendo como bien simple, la diferencia está entre que el gobierno entrega un orden, como muy bien lo explicó Dani. Yo creo que no requiere una segunda vuelta. El gobierno es poner un orden. Entonces, por ejemplo, si tenemos una casa y la casa está desordenada, el gobierno llega a ordenarla y pone las cosas en su lugar. De tal manera que cuando queramos hacer la torta o queramos ir a arreglar zapatos, sepamos dónde está justo lo que necesitamos. Entonces, eso es el gobierno, es el orden. Y la protección es justamente ir a guardar lo valioso. Y en este caso, hoy día las empresas tienen que ir a guardar lo valioso que son los datos de las personas, ¿ya? Y eso tiene que ver la protección la protección de datos. Por eso ambas se complementan muy bien. O sea, ambas se necesitan. Porque necesito tener claridad de qué es lo que tengo, dónde lo tengo, para saber a quién le tengo que poner resguardo. Entonces, ahí es donde entendemos qué es el gobierno y esta gestión y este orden versus lo que es la protección del cuidado de la privacidad de las personas. Oye, déjame hacer una pregunta, Cris, ahí. Entonces, ¿yo podría cumplir la ley de protección sin tener gobierno en una compañía? Difícilmente. Te dudaría incluso. Así que incluso si tu negocio es core de datos de personas,
necesitamos un gobierno, una gestión clara de cómo manejar esa información. Bien. Oigan, chicos, hemos estado súper buena la conversa, siempre lo decimos, pero particularmente hoy día estuvo bien, bien intensa. Agradecerles, como le hemos dicho todo, y siempre tenemos un cierre, como le decimos, de 3 cucharas ya a la papa. 3 recomendaciones desde su disciplina de qué le podemos decir a la empresa de cómo o qué tienen que hacer para comenzar a aplicar, ya pensando más en la ruta del gobierno de datos, ¿vale? Entonces, 3 recomendaciones pensando en cualquier tipo de persona que quiere indagar y meterse con esto. Bien, primero diagnóstico, segundo priorización, me sonó medio portugués. Entonces, diagnóstico, priorización y protección. Creo que esas son mis 3 sugerencias que les va a ayudar hoy día a las empresas particularmente a abordar esto. Excelente. ¿Dani? Súper interesante. Mira, todas las prioridades que yo puedo ver vienen después de las 3 que dijo Chris, porque sin eso es difícil hacer cualquier cosa con datos. Primero, orden. Sepamos qué es lo que tenemos, para qué sirve, qué podemos hacer con eso. 2, tengamos súper claro que cualquier decisión tomada en base a mala información es una mala decisión, no importa quién la haya tomado ni qué tan preparado esté. Y no veamos esto como una imposición normativa o algo solamente por cumplir. Esto es algo que si lo hacemos bien y si se toma en serio, va a ser la base para poder sacar todo el valor que está en la información que tenemos. En la información que la gente nos da y usarla para las cosas a las que nos autoriza a usarlas. Y la información que generamos autónomamente como organización. Esa es usualmente la más valiosa, la que nos permite mejorar nuestros procesos, ser más eficientes, innovar y hacerle un mejor bien a la sociedad. Bueno. ¿Tu lado, Diego, qué opinas ahí? Cáchate que en el capítulo de hoy me voy a ir por el lado de la sensibilización. Entonces, en las reuniones que tenemos con compañías, con ejecutivos y en estas conversaciones, ha estado presente mucho el tema de es que no es importante o no tiene la relevancia que tiene otra cosa. Entonces creo que la sensibilización es una recomendación importante, no pasarla por alto, que después tú lo podéis conectar con lo que tú has hablado de gestión del cambio, ¿cierto? Creo que es importante. Sensibilización, quizás como acompañamiento, es importante a las personas como no solamente decirles, oye, hay que cumplir con la ley, o contrata una empresa que me ayude, sino que también como ir generando este acompañamiento. Las personas no son robots todavía. Capaz que en el futuro estemos hablando de esta intersección tecnológica con el ser humano, puede ser transhumancia o qué sé yo, pero bueno, ese es otro tema, entonces el acompañamiento. Y creo que lo tercero también es importante el tema de darle urgencia. Creo que ya lo hemos repetido hartas veces, pero yo no dejaría de lado la urgencia. La urgencia significa el hacerse cargo lo antes posible, con el tiempo que requiere. No es un tema de 3 meses, ni de 6 meses, ni de 9 meses. Creo que si uno quiere abordar bien, y ahí por eso le preguntaba a Chris, protección, o puedo cumplir la ley sin tener gobierno, y como lo dudaría, a la larga cuando uno quiere implementar gobierno de datos, se da cuenta que no es una iniciativa sencilla porque es algo, un esfuerzo de compañía. Entonces esas 3 cosas diría yo que son las recomendaciones. Bueno, mi primera recomendación es contáctenos. Lo primero, nosotros literalmente hemos disponibilizado sin costo un espacio de diagnóstico. Si no saben dónde partir, si necesitan dudas, simplemente una guía, pueden contactarnos. Lo hemos dejado aquí en el link, nuestra agenda disponible para las personas que quieran literalmente partir, que sean dueños de empresa, que tengan dudas. Nosotros sin ningún costo los vamos a guiar en eso. Y mi segunda recomendación es que no subestimemos el trabajo que implica esto. Porque cuando uno subestima las cosas, después el tiempo te aprieta, y cuando el tiempo te aprieta, ya las cosas son distintas. Entonces aprovechemos que hoy día hay tiempo. Y lo tercero es que, como recomendación, siempre parto de la base de que este es un desafío muy cultural. Hay que entender el impacto. Nosotros estamos aquí para poder contribuir al ecosistema y hacerles ver que el desafío técnico también tiene un desafío de gestión del cambio. También queremos, como digo, hacer gobierno de los datos, pretende ser como esa mirada holística que conecte el mundo legal, técnico de datos. Yo creo que esto es algo que es un tema de Chile completamente, y que hoy día nosotros queremos ser ese brazo
para el Estado, para las empresas, sobre todo para las pymes y ayudarlos en ese camino. Así que muchas gracias, equipo, por este cierre de temporada. También vamos a tener un espacio en Otixo Fofa de PA Pyme, también que nos vamos a presentar sobre lo mismo, vamos a profundizar y entregar herramientas concretas a las pymes. Y también se viene ya, comenzando octubre, la segunda temporada de Data Break, en donde vamos a también tener invitados bastante interesantes que vamos a seguir con esto de sensibilizar ya desde una mirada muchísimo más concreta en términos de qué herramientas ocupar. Así que Oye, muchísimas gracias. Quizás para no olvidarnos la gran ayuda y aporte que nos hizo Clever IT con su oficina en todos los capítulos, y también destacar que fue el único auspiciador, podríamos decirle, Sí. o que puso parte de su lado para que esto ocurriera. Seguramente en la segunda temporada vamos a estar también abriendo la puerta para que algún otro quiera aportar también. Sí, de hecho el evento del 27 va a ser en Clever Haití, así que cómo no vamos a estar ahí agradecidos ahí a nuestro partner, también nuestro otro partner que es Latin IT Academy, que la OTEC que nos ayuda con todo lo que es la gestión de los cursos de capacitación que tenemos, y agradecerle a toda la comunidad y a los invitados que se animaron a seguir exponiendo esto, no solamente desde la mirada como más como en mi experiencia, sino que aportando directamente a la comunidad. Nosotros creemos mucho en eso, así que muy agradecido. Chris, Dani, ¿algunas palabras de cierre? No, también encantado. Sugiero que esto es como todo en la vida, repetir, 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 así que siempre uno aprende cosas nuevas, siempre uno encuentra algún detalle, algo, incluso los más capos de los capos. Así que eso, invitadísimo a los eventos y también los cursos. No se olviden que tenemos los cursos ahí disponibles, mencionando lo de LATAM. Así que muchas gracias también por el espacio, encantado y ojalá verlos pronto. Bueno, Oye, gracias por el espacio. Bueno, Chris y yo no somos realmente invitados, pero igual súper contentos de estar acá y poder participar de la conversación más visible. También es un honor sentarse en el sillón donde estuvieron invitados buenísimos que sin duda son expertos en las cosas en las que estaban hablando y son todas muy relevantes para el tema que estamos tratando. Y como dice Chris y como dijo de alguna manera Eric, parte del cambio no es solamente tecnología, es cambio cultural, es crecimiento, es capacitación. Por eso también tenemos cursos que están diseñados para eso, para entregar las habilidades y las capacidades necesarias para que todos naveguemos este nuevo mundo de la protección, del compliance, y también sepamos cómo sacarle valor a esos activos que tenemos, que quizás los damos por sentado, pero son súper valiosos. Y en muchas ocasiones es quizás el core del negocio. bueno. Y ahí cierro. Buena tus datos, protege tu futuro. ¡Pum! Muy buenas Eso. noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Un abrazo a chao. todos, chao, Chao. que estén muy bien.